Bienvenidos a su programa Convénceme. El tema de hoy, ¿sí o no a reducir el sueldo de los funcionarios públicos? Ana Lilia, convénceme. Jorge, convénceme. Abel, convénceme. Es un gusto estar contigo, mi queridísimo Sergio. Siempre es un gusto, ya sabes que me encanta tu inteligencia, me encanta Igualmente. también, por supuesto, tu sentido del humor, pero hoy el programa es de usted es el que tiene que ser convencido. Ya ve usted todos los noticiarios, recibimos mensajes de unos cuantos segundos por parte de quienes están haciendo política en estos momentos y a veces es importante ir a los temas de fondo. Convénceme, es el programa, es el escenario para ir a los temas de fondo. Y con base en ello vamos a hablar de las reglas del juego. Cada uno de ustedes tendrá primero en el primer round 2 minutos, cada uno de 1 minuto, sin interrupciones para decir por qué piensan como piensan. En el segundo round tendrán 5 minutos, ahí sí, se vale interrumpir después de los primeros 30 segundos. Es tan importante el contenido, lo que se dice, como el manejo del tiempo. Y en el tercer round, Sergio y su servidor tendremos cada uno de nosotros una pregunta para ustedes donde tendrán 1 minuto para responder. Cerraremos el programa con conclusiones donde tendrán 1 minuto para convencer al auditorio por qué el candidato que representan es el mejor para ser presidente de México. Y les recuerdo que tienen un botón rojo ahí junto a ustedes que deben oprimir para tomar la palabra y para echar a andar el reloj. Tenemos hoy con nosotros a Ana Lilia Herrera, senadora por el PRI, maestría en Derechos Humanos y Garantías por el ITAM, representa la campaña de José Antonio Meade. Jorge López Martín, diputado federal por el PAN, fue secretario de la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados y además ha sido transportista, representa la campaña de Ricardo Anaya. Abel Ibert es director de posgrado de la Universidad Metropolitana de Monterrey, representa la campaña de Andrés Manuel López Obrador. Como siempre, invitamos a todos los partidos políticos y a todos los candidatos, incluido Jaime Rodríguez Calderón el Bronco. Esta vez él no nos mandó representante, de manera que tenemos un lugar vacío en esta mesa. Pero pues abre el primer round, ¿no es así, Andrés? Y bueno, tenemos 1 minuto cada uno para explicarnos por qué piensan, cómo piensan. Ana Lilia, es tu turno. Adelante. Con gusto. Mira, yo creo que el tema de los salarios de los funcionarios públicos cobra hoy una especial relevancia. Si algo tiene enojada a la sociedad con la política, si algo ha generado y ha erosionado la confianza en los representantes populares, son estos enriquecimientos inexplicables y lamentablemente muchas veces ilícitos, por un lado. Por otro, este tema ha llevado a legislar incluso al Congreso de la Unión en estas 2 legislaturas de las que he sido parte, en el tema de acotar la deuda de municipios y estados. ¿Por qué? Porque muchas de esas deudas pagaban gasto corriente, pagaban no solamente salarios, sino privilegios que a mí me parece deben desaparecer en aras de la eficiencia, de la transparencia y por supuesto de la congruencia. Entonces, creo que es un tema enormemente relevante. Creo que hemos visto casos, por ejemplo, recuerdo en mi estado, en Ecatepec, un alcalde del PAN que ganaba 500,000 pesos argumentando que gobernaba a la población más grande de América Latina. A mí me parece... Se nos acabó el tiempo. Bueno, luego gracias, tendrás Ana Lilia, otro minuto. Tendré otro minuto. Jorge López Martín, adelante. Ricardo Anaya y en Por México al Frente estamos totalmente de acuerdo en que se reduzcan los salarios de los servidores públicos. Aquí hay un diagnóstico, este es un promedio de lo que ganan el sector público y el sector privado. Actualmente, haciendo un promedio, los servidores públicos ganan casi 40,000 pesos cuando el ciudadano normal, el ciudadano de a pie, no llega a los 10,000 pesos. Pero vean esta gráfica, del 2005, que es la columna que está en azul, al 2015, que es la columna que está en rojo, el sueldo de los servidores públicos se ha duplicado. Estoy hablando de la administración federal que encabeza Enrique Peña Nieto. Por lo tanto, pues es legítima la exigencia y la demanda de la población. Por eso Ricardo Anaya, con un valor como no se ha visto nunca, está planteando que vayamos a un sistema nacional anticorrupción, pero que contemple precisamente de manera tajante una reducción sustancial en el salario de los servidores públicos. Gracias, Jorge. Abel, 1 minuto, por favor aprieta el botón. Sí, muchas gracias.
Bueno, es una señal donde el mensaje estratégico es hacer que al gobierno le cueste menos a los contribuyentes, y una parte visible pues siempre es los sueldos, las prestaciones que tienen muchos funcionarios públicos, que digamos que no son compatibles con la situación que vive todo el resto de la población, y lo ven como algo que no es, que pues hasta cierto punto a veces hasta insultante. Entonces digo, una de las propuestas de campaña que tiene López Obrador es precisamente hacer una revisión pues, de todo el costo de la nómina de los funcionarios públicos. Estamos hablando tanto de los sueldos como de las prestaciones, el número, ¿verdad? A final de cuentas el mensaje estratégico que está mandando es bajar el gasto de nómina, no necesariamente a lo mejor sueldos como tal o una combinación de sueldos con número de funcionarios. Y en ese sentido, pues él ya lo hizo cuando fue jefe de gobierno, cuando entró como jefe de gobierno redujo el salario de los funcionarios, el entonces Distrito Federal, ¿no? Entonces, bueno, gracias. A ver, tenemos otro minuto. Vamos a empezar contigo, Ana Lilia. Explícanos bien por qué. O sea, ya nos dijiste el qué. Explícanos el por qué. ¿Por qué es importante, en todo caso, reducir los sueldos de los funcionarios? Y déjenme hacerles una cosa. ¿No va a reducir esto la calidad de los funcionarios o no va a generar corrupción? Ana Lilia, un minuto. Mira, el artículo 127 de la Constitución regula, digamos, de manera muy general el salario de los servidores públicos. Yo lo que creo es que llevamos muchas historias, lamentablemente de todos los partidos. Hoy un candidato presidencial está en jaque justamente porque no vive de acuerdo a los ingresos que ha recibido y solo ha ocupado 4 cargos. Y yo creo que es bien importante el cómo sí, pues con una supervisión adecuada, con una regulación mucho más clara. Quiero decir que en el Congreso se han presentado en los últimos 6 años alrededor de 18 iniciativas que no han prosperado. Yo creo que es un momento de responsabilidad para que quienes vamos nuevamente al Congreso podamos legislar al respecto. Y también es un tema de congruencia. Yo fui alcaldesa en Metepec, me bajé, lo primero que hice al llegar, en un tema de responsabilidad de congruencia, fue bajar mi salario, el del Cabildo y el del gabinete a la mitad. Yo creo que sí se puede y entregamos muy buenas cuentas. Gracias, Ana Lilia. Jorge. Hay que decirlo, y hay que decirlo de frente, ningún candidato está en jaque. Esto forma parte de los esquemas de campaña que el PRI tradicionalmente ha implementado en contra de quienes hoy son gobernadores. Nada más y nada menos trataron de armarle un cuento similar al que hoy le están armando a Ricardo Anaya, a Pancho Domínguez, también al gobernador de Querétaro, al gobernador García Cabeza de Vaca de Tamaulipas. Así lo hicieron con el gobernador de mi estado, pero no les va a funcionar. Eso es absolutamente falso y hasta la PGR ya fue sancionada. Es Aguascalientes, ¿no? Así es, mi estado es Aguascalientes y decía, hasta la PGR ya fue sancionada por levantar estos falsos testimonios. Estas cifras a las que me he referido son cifras del INEGI, son cifras del propio gobierno federal y en razón de ello, el cómo vamos a implementar la reducción de los salarios, pues ya lo estamos haciendo en la presente legislatura a través de plantear la ley de remuneraciones de los servidores públicos que impacten la reducción, que impacten políticas de austeridad, pero que impacta sobre todo en un reconocimiento a la productividad de los servidores públicos. Gracias, Jorge. Bueno, en las últimas 3 administraciones han crecido de manera importante el número de funcionarios públicos de alto nivel. Hubo una explosión a partir del gobierno de Fox, el gobierno de Calderón, ahorita en el gobierno de Peña Nieto, y obviamente pues eso ha aumentado la nómina de manera muy importante. Tú comentabas hace rato, ahorita fuera del aire, ¿no? Que, por ejemplo, los funcionarios públicos de las secretarías nada más que ganan arriba de $1.5 millones de pesos al año, pues vamos poniéndole así, tramos, efectivamente son como 5,000 millones de pesos, pero lo que hay que agregar pues, son todos los demás funcionarios que trabajan en organismos desconcentrados, en entidades paraestatales, en las empresas productivas, y digamos ya ese valor se nos va a 19,000 millones de pesos de la gente que gana de $1,5 millones de pesos hacia arriba. Obviamente si tú lo vas bajando, por ejemplo, si el rango fuera de 1,000 millones de pesos, ya estamos hablando en lugar de 19,000, 48,000 millones de pesos. Ya si te bajas a un rango de cerca de $500 millones de pesos, estamos hablando de 71,000 millones de pesos. Bueno, pues gracias. Bueno, estas son las primeras posiciones y gracias a todos ustedes por presentarnos estas primeras posiciones, pero este es apenas el primer round, ¿no es así, Andrés? Ahora vienen los crímenes contra la lógica. Realmente, ¿dónde, en qué gráficas, en qué argumentos hay contradicciones de sus adversarios? Porque parece que están todos de acuerdo, ¿no? Hay que recortar los salarios y eso no tiene ningún costo. Vamos a ver si hay crímenes contra la lógica. Vamos a ver si no tiene ningún costo. Bueno.
Continuamos en Convénceme, el programa que trata los temas de fondo de esta campaña electoral. No es el programa de las descalificaciones, es el programa del análisis a profundidad. Y bueno, pues yo quiero preguntarte, Jorge López Martín, y vamos a empezar ahora esta segunda ronda, este segundo round, en el que ya nos podremos interrumpir después de 30 segundos para presentar las ideas fundamentales. ¿Que no tendría esto ningún costo? Hay gente que dice que se puede perder personal de calidad, que cuando se pagan sueldos demasiado bajos podemos tener también una situación de que se incentiva la corrupción. No hay costos nada más en llegar y decir vamos a bajar el sueldo de los funcionarios. Jorge, adelante. No lo habrá porque en los últimos años hemos tenido un sobreengrosamiento de la nómina, particularmente del gobierno federal. Estamos en una era de las tecnologías de la información y en razón de ello podemos ir a estas nuevas ventanillas tecnológicas que nos permitan eficientizar la labor de la administración pública, que es en esencia una de las funciones básicas de los gobiernos. Por esto es que los más de 450 alcaldes del PAN han implementado reingenierías administrativas que han significado reducciones sensibles. Por favor, a ver. Sí, bueno, una cosa que sería interesante, ¿no? Que realmente es un tema muy importante de finanzas públicas, el hecho de que se haya dejado crecer el gasto corriente de una manera tan importante sin que tuviera efectos ¿cómo se llama? Pues ha tenido efectos en el crecimiento de la deuda. Y uno de los puntos y uno de los elementos importantes del programa económico de López Obrador es precisamente una reorganización del gasto público, incluyendo... Sí, adelante. Jorge. Morena ya gobierna. Y hay un alcalde, el alcalde de Coatzacoalcos, que está escondiendo 8 millones de pesos de bonos y compensaciones. No lo dice un legislador de Acción Nacional, lo dice la solicitud de transparencia 632-918. ¿De qué sirve? Que esta es la otra parte que hay que revisar, que se disminuyan el sueldo si por el otro lado, es decir, por debajo de la mesa, están saqueando el erario. Sí, bueno, desconozco el dato, ¿no? Y lo creo que bueno que lo das a conocer así públicamente, porque realmente lo que se está buscando es precisamente una reorganización del gasto público. Nosotros somos la única opción de gobierno que está pensando en una reestructuración del gasto público de tal manera que haya ahorros, no solo en esta parte, que son pocos. Jorge. Ese mismo alcalde manifestó, y ahí está en un artículo del periodista Armando Ramos, que le tiene que dar 30,000 pesos a las universidades públicas de Morena, a las escuelas universitarias, asociación civil, y esta es parte del pacto de López Obrador y Peña Nieto. ¿Por qué no revisan? Ana Lilia, por favor. Negamos cualquier pacto con López Obrador. Venimos combatiéndolo a él, a sus incongruencias, a sus ideas hace muchos años. Eso es absolutamente mentiroso y es un argumento de la desesperación de Ricardo Anaya que viene cayendo en las encuestas. Pero a ver, yo me quedé corta en los cómos. Yo creo que hay que tener controles sobre los servidores públicos. No basta la buena voluntad de una persona. ¿Y qué está proponiendo José Antonio Mí? Vas, Jorge, aunque tenía 7 segundos más, pero después vas. Controles. Emilio Lozoya, su finiquito, 2 millones de pesos. Comisión Federal de Electricidad, Francisco Rojas, su finiquito, 962,000 pesos. Y así, ¿qué tipo de controles si hay una manera discrecional de utilizar los impuestos que paga la población? Por favor, a ver. Pues que los platiquen de la, ¿cómo se llama? De la planta, ¿no? De esta, ¿cómo se llama? Nave industrial de los 50 millones de pesos. Digo, realmente yo creo que como que no hay congruencia en hablar de esto, ¿no? Y hay muchos casos también de municipios panistas y administraciones panistas en Nuevo León, en Guanajuato, que son los que conozco más o menos, en donde se han dado estos casos, ¿no? Yo creo que más que verlo hacia atrás, hay que verlo hacia adelante. Jorge, vas. Yo te lo platico y te lo explico. Los padres de Ricardo Anaya son profesionistas exitosísimos. Él en la página de internet ha explicado de manera nítida cuál ha sido el origen y el destino de los recursos de esa nave industrial. Por favor, Ana Lilia. A ver, para dejar claro el caso de Ricardo Anaya, no es ninguna guerra sucia. Que nos explique esta fortuna de 308 millones de pesos cuando solo ha tenido 4 cargos, 2 locales y 2 en la federación. ¿Por qué no ha presentado su declaración fiscal actualizada? La última que está publicada es de 2015. Algo esconderá. Y yo lo que quiero señalar es que hoy se dice que es una guerra sucia del PRI, es absolutamente falso, no fue el PRI el que le dio el dinero debido es una para guerra que pudiera sucia comprar porque una el nave propio industrial. Instituto Nacional Electoral ya dictaminó que la Procuraduría General de la República actuó sin fundamento alguno. Sobre un video ¿Por que qué no publicó han, de por qué cuando no han llegó a la presentado las Procuraduría? denuncias? No las han presentado, Hoy, por lo por cierto, tanto, no hay argumentos. A ver, Ana Lilia. Hoy, por cierto, a las 6:30 de la tarde anunció por Twitter mi compañero senador Ernesto Cordero,
que es del PAN, que milita en el PAN, presidente del Senado, que va a presentar ante la PGR una denuncia. Y hay que decir que la PGR tiene un proceso abierto por denuncias de quienes fueron cómplices en este proceso de lavado de dinero que tiene francamente en decadencia. A ver, Ricardo perdón, y Anaya. después Sí, Jorge. sí. No, pues ¿por qué no regresamos mejor a las ¿cómo se llama? A las propuestas, ¿no? Ustedes Sí, por son favor. libres de tocar el tema que quieran. Nosotros no, bueno, censuramos. Déjenos Sí. acabar con las propuestas. Las propuestas, no, es que estuvo bien interesante el caso de los sueldos en México y quisiera comentar una anécdota así muy rápido de cuando era comisionado en la Comisión Federal de Telecomunicaciones, que hubo un recorte de plazas y yo tuve la necesidad de una gente que trabajaba conmigo literalmente cortarle el sueldo a la mitad. Bueno, los contraté con otra plaza. Una persona un amigo muy enojado, fuimos a Bolivia y resulta que lo que yo le pagaba ganaba más el presidente de Bolivia, ganaba él más que lo que ganaba el presidente de Bolivia, ¿no? Realmente hay una desproporción de los sueldos en México de funcionarios. ¿Quién pidió perdón la palabra? Los dos al mismo tiempo. Jorge la había pedido primero. Vamos, Sí. Jorge. Qué bueno que el auditorio ya se dio cuenta que cuando yo estoy planteando una pregunta respecto de las triangulaciones de las universidades de Morena, me interrumpe el PRI para hablar de algo que no existe, que carece de argumentos y que es parte de este pacto que ellos tienen en donde quieren Por seguir favor, atacando a Anneli. Ricardo. A ver, por supuesto que no. Te interrumpí cuando empezaste a decir mentiras y que había una guerra sucia que no hay. Lo que ha llevado a Ricardo Anaya a esta decadencia en las encuestas, en su propia credibilidad, si es que algún día la tuvo, es su mal actuar. Hoy a las 6:30, les decía, Ernesto Cordero presenta una denuncia ante la PGR. Existe un proceso abierto que los propios socios de Anaya presentaron. Y yo lo que quiero ir hacia cómo sí podemos resolver el tema. ¿Por qué no han presentado su 7 de 7? ¿Por qué tenemos que enterarnos por notas en los medios, por videos, que tienen más de lo que dicen tener quienes hoy son candidatos presidenciales? Jorge. Como la Casa Blanca, como Odebrecht, como la estafa maestra, eso sí es un desfalco real y José Antonio auténtico Meade a las vive- arcas del erario público. Ana Lilia. José Antonio Meade se es hizo el ojo de único hormiga. candidato presidencial que puede decir que ha vivido conforme a sus ingresos, es un hombre íntegro y sobre él no hay una sola acusación. A ver, ¿Quién de hecho, apretó? primero, Perdón, Jorge apretó Jorge. primero. Pues tal parece que vio o no quiso ver un desfalco de más de 7,000 millones de pesos. ¿Quién quiere un presidente que no fiscaliza los recursos que con tanto esfuerzo Ana Lilia. paga la población? El actual candidato, José Antonio Meade, nunca ha sido ni contralor, ni el auditor superior de la Federación, y cuando él llegó a Sedesol y encontró irregularidades, fue el que las denunció, y hoy hay cerca de 500 personas que están sometidas a un proceso porque hubo irregularidades. vas, por favor, Abel. No, yo regreso al tema, las ¿no? propuestas. A las propuestas, exactamente, ¿no? Digo, porque es un tema muy importante de finanzas públicas que hay que corregir. Las historias, yo creo que no es privativo de ningún partido en particular, es de la clase política en México en general, pero lo que hay que ver es cómo hacemos para que este gobierno pueda ser más eficiente, este gobierno pueda ser, que realmente le pueda dar a la gente los servicios públicos de calidad. Y en este sentido, pues, yo creo que hay que revisar muy bien el esquema de sueldos, el esquema de prestaciones. Y estoy de acuerdo con lo que comentaban hace rato sobre la posibilidad de que pueda caer en la calidad de los funcionarios o que haya actos de corrupción, aunque por otra parte también el mercado mexicano laboral no es así tan bollante, Sí. así como que para que si vayamos a perder mucho talento, ¿no? Hay mucha gente de todos los sectores que se ha estado acercando, me imagino que yo en el PRI, en el PAN también, a colaborar, a trabajar, que realmente hay gente que quiere trabajar y no lo está viendo, digamos, como una cuestión de que le vaya a resolver su vida hacia adelante, ¿no? Yo creo que es un tema muy importante y digo, estamos tocando la punta, que es la parte de los sueldos y salarios. Podemos también tocar de otras estructuras que son las que hacen que el gobierno sea bastante obeso y nos cueste mucho a los contribuyentes. Yo rapidísimo les comento dos crímenes contra la lógica que estoy viendo. Un comentario rápido tuyo. Bolivia vivió una hiperinflación que, como tú sabes, fue espectacular. No, pero fue después de las reformas. Sí, ok. exactamente, sí. Y dos, esta gráfica me llama la atención porque si tú comparas promedios, por supuesto el del sector privado será menor, pero si comparas los directores generales, subsecretarios, contra los CEOs, contra los directores de las empresas, no sé si nos daría los mismos números. Una pregunta para los tres rapidísimo. Creo que estamos poniendo los caballos por detrás de la carreta. Aquí se habla de eficiencia. ¿Por qué no cambiamos un modelo de pensar y le pagamos a los funcionarios públicos con base en resultados y rendimientos? ¿Qué es correcto, qué no es correcto? No lo entiendo. Siento que estamos quedando en un argumento que le puede afectar al país. ¿Qué opinan al respecto?
Jorge. Primero, eficiencia. Hablemos del corredor industrial de Querétaro, Aguascalientes. Estados gobernados por el PAN, Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, están generando... Por favor, Ana Lilia. Híjole, acabamos de ver un video donde dice un empresario que si gana Anaya los lleva a las puertas del cielo. ¿Y a dónde nos van a llevar a los ciudadanos usando la información que tienen privilegiada como gobierno, usándola como inmobiliaria? No es ningún empresario, es un actor de cine. Como ustedes pueden ver en esa fotografía de ese video, hay una copa de vino que jamás fue tomado el vino. Hay una botella de agua que jamás fue abierta la Yo creo botella que de porque agua. Es estaba un montaje atónita la otra burdo, persona. absurdo. De escuchar lo que escuchó. Ya hubo un peritaje. Están Porque no no lo tomen el presentaron? vino es una Están- actuación. Están Porque- desesperados. pues porque la están pobre absurdo- persona estaba Es una atónita. concatenación de hechos que evidencian que es un montaje. Ana Lilia. A ver, Absurdo, además. respondiendo a los cómo sí, porque yo creo que la gente se va a hacer su propia opinión de cada uno de los candidatos, ya la tiene, ya las encuestas lo marcan muy claramente. A ver, ¿qué está proponiendo José Antonio Meade? Y estos son controles también para los funcionarios. No es la voluntad de un ejecutivo la que va a determinar que el gobierno no sea corrupto, la que va a determinar quizás que haya bonos por productividad, yo creo que se vale, o la que va a determinar que los recursos se vayan a donde realmente se necesitan. José Antonio Meade está proponiendo... Vas. Sí, yo creo que debe ser muy importante poner ese esquema de incentivos que debe haber para los funcionarios, ¿no? Porque realmente los funcionarios reciben, yo fui funcionario, ¿no? Y de repente te daban un bono y hasta decías, ¿y por qué? ¿Sí, qué hice bien, ¿no? O sea, realmente debe haber un sistema de medición pues muy importante y yo creo que hay indicadores de todas las dependencias de sus Pero no se objetivos. modificó ese esquema, no se ha eliminado ese esquema de bonos, No. ¿no? Que ¿Se yo sigue recibiendo un bono así de la nada? Pero de la nada, es discrecional. El problema es que es muy discrecional y el problema es de que pues no va relacionado con respecto al desempeño y cada dependencia lo tiene, ¿no? Pues la agricultura pues deben de tener indicadores en economía, en comunicaciones y transportes, en Pemex. Hay muchas dependencias que deben de tener indicadores muy claros y los funcionarios deben de tener objetivos, inclusive, por ejemplo, en el caso del Banco de México, ¿no? Jorge, Utilizar los recursos de manera eficiente, ¿como quién? Como David Corenfield, que utilizó un helicóptero, como el senador Gamboa, que utilizó otro helicóptero del Estado Mayor Presidencial. Esas cosas también son las que tienen cansada y con una justa exigencia a la sociedad mexicana. Por lo tanto, a nosotros nos parece que es fundamental que sí que vayamos a la eficiencia, porque cuando me interrumpieron, yo mencionaba que los estados que más crecen, que menos desempleo tienen y que mejor nivel educativo tienen, son precisamente los que gobierna el PAN. Gracias al TLC, ¿no? Digo, gracias al TLC y a que están conectados. Ojalá que esta misma historia se repita ahora que nos saquen del TLC, ¿no? Hay que, también es una cuestión de que hay que distinguir exactamente qué es lo que hace que un estado crezca o no crezca, ¿no? Los estados del norte, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua y todo el corredor de Bajío que comenta, pues Por están favor. esas. Sí, Jorge. Ah, no, era Ana Lidia, perdón. Gracias, Jorge. Por favor. Gracias, Jorge. Por favor. Muchos estados, por cierto, que expulsan población, a diferencia de estados como el mío, el Estado de México, que recibe todos los días una cantidad importantísima de migrantes de todo el país. Pero bueno, yo lo que creo es que sí, estamos de acuerdo en que esos bonos discrecionales se regulen y se den por eficiencia, no por conveniencia, porque me imagino que fueron la clase de bonos que otorgaba López Obrador a quien le conducía el vehículo, que ganaba pues más que el jefe de gobierno, ¿no? 60,000 pesos. Entonces yo creo que esos oscuritos ya en México se tienen que ir acabando. Nada por debajo de la mesa. La transparencia está regulada como nunca en estos años en México y creo que debemos utilizarla. Jorge. Y qué bueno que la senadora habla de transparencia, porque fue precisamente en un sexenio gobernado por el PAN en donde se desdoblaron todas estas iniciativas en torno a la Al transparencia contrario, fue gubernamental. en este sexenio. Y en este yo le sexenio, preguntaría a se ha los de legislado Morena, como porque nunca. ahora están haciendo equipo, ¿ustedes creen que podemos revisar el tema de los salarios cuando ustedes están planteando amnistía no solamente para los criminales, sino para los servidores públicos corruptos? ¿No es esa un puente de plata? por favor, después de ti, corte comercial. Vas. Sí, no, pues mira, la parte de la amnistía yo creo que no está bien explicada, pero la otra amnistía que tú dices, realmente lo que hay que hacer es no se está haciendo ningún perdón a nadie, ¿no? Realmente hay instituciones que son las que se deben dedicar a juzgar, a perseguir, y el Ejecutivo pues, debe dedicarse a gobernar, ¿no? Es el mensaje que he estado mandando, no hay ningún pacto secreto con ninguna fuerza, ¿no? Continuamos en Convénceme, se trata de convencernos, a nosotros por supuesto convencerlo a usted, son los temas de fondo. El tema que estamos tratando el día de hoy es si se deben bajar los sueldos.
de los funcionarios. Lo curioso del caso es que en esta situación, Andrés, tú has visto que todos están a favor de bajar los sueldos de los funcionarios. Ana Lilia, ¿no piensas que pueda haber algún tipo de cuestión negativa, que no se pueda retener a los mejores, que finalmente termine habiendo gente que solamente trabaje porque tiene mucho dinero o porque piensa que puede ganar dinero adicional? ¿No te preocupa eso? Un minuto para responder. No, yo creo que debe haber reglas claras y debe haber un seguimiento y una validación anual, que es lo que propone José Antonio Meade, de los ingresos y de lo que tiene cada servidor público. Me parece que esto va a atraer a buenos funcionarios y va a inhibir la presencia de quienes no estén dispuestos a cumplir, como Ricardo Anaya, que no ha presentado más que su declaración anual de 2015. Entonces yo creo que ese tema es muy importante. Y yo creo además, déjenme decirles que estamos en un proceso electoral sin precedentes. Estamos viendo por un lado un candidato que propone perdón y olvido para los delincuentes, que lleva en la lista de plurinominales al Senado a una mujer acusada de secuestro que enfrenta procesos abiertos frente a la justicia, que lleva a Napoleón Gómez Urrutia acusado de robar 55 millones de dólares a los mineros, y otro candidato como Anaya, que pretende usar su candidatura como un fuero de facto. Yo creo que eso no lo podemos permitir, que se investigue hoy. Yo creo que la autoridad, exigimos a la autoridad que investigue y que dé una resolución pronta, porque sí hay un proceso abierto. Gracias, Ana Lilia. Y de hecho, yo me equivoqué en el orden, en realidad le tocaba empezar a Abel, pero me voy ahora contigo, Abel. No hay posibles consecuencias negativas, no podríamos tener una situación en que no tuviéramos a los mejores, pues además manejando los billones y billones de pesos que se manejan en el gasto público. Abel, un minuto, por favor. Sí, ciertamente es un riesgo, ¿no? Pero como les comentaba yo, realmente los sueldos ahorita que se pagan en el sector público son lo bastante generosos, una reducción sobre todo en la parte de las prestaciones, pues pondría a los funcionarios públicos en una situación un poco más realista a la situación del país. Yo creo que, digo, lo que comentaba yo hace rato, hay mucha gente que se ha acercado a nosotros con ganas de colaborar, con ganas, saben exactamente lo que se está proponiendo, que es una reducción de sueldos, pero aparte de eso hay muchas otras prestaciones que se tienen que revisar, ¿no? Por ejemplo, el caso del seguro de gastos médicos o el seguro de separación individualizada, que son montos muy importantes, ¿no? En el caso del primero, para este año se tienen presupuestados cerca de 4.800 millones de pesos, en el caso del segundo son un poquito más de 9.000 millones de pesos, y es cosa que uno le va sumando de poquito en poquito, y bueno, es lo que va complicando el accionar de las finanzas públicas, y lo que se está proponiendo es precisamente, el gobierno siempre nos pide... El tiempo, Abel, gracias, Abel. Y ahora voy contigo, Jorge, porque me había yo saltado el orden que tenía yo preestablecido. Nos presentaste esta tabla, pero esta tabla es de todos los funcionarios públicos. Esto incluye a los burócratas y el 95% de ellos tienen sueldos que no se pueden reducir. ¿Realmente vale la pena bajar los sueldos nada más de director general para arriba? No, lo que vale la pena, de acuerdo a las cifras de la OCDE, es revisar la productividad de cada uno de los servidores públicos. Ese es el punto que debemos de tratar, incluidos todos. De lo que se trata es de que todos, es decir, servidores públicos y ciudadanos, puedan competir en un marco laboral que tenga condiciones de regular equidad, y de eso es de lo que se trata, que no haya privilegiados, de esto es de lo que estamos hablando, y esto es lo que está impulsando Ricardo Anaya, y por esto es que siempre sistemáticamente Morena y el PRI lo atacan. No, quien busca un fuero de facto al haber pactado con López Obrador es el propio presidente de la República, no hay que olvidarlo. Y ahora voy a la productividad. Ayer vimos un debate en Yucatán en donde Mauricio Vila pudo plantear que hoy el municipio de Mérida tiene 0 deuda y el estado de Yucatán, según cifras de la Secretaría de Hacienda, tiene 4,000 millones de pesos de deuda. Ese es el contraste, esa es la enorme diferencia entre quienes sí saben hacer las cosas y no. Acabó el tiempo y Andrés, toca empezar de nuevo. ¿Quieres empezar con Abel, por favor? Me encantó cómo empezaste diciendo que los tres están a favor de bajar los sueldos. Pues parece a ver que si sí, ¿no? alguno de ellos gana, a ver si opinan después si los invitamos al programa. Ya cuando sean funcionarios. A ver si dicen lo mismo. A ver, yo reitero que aquí el tema de la productividad y de la eficiencia debe ser prioritario. Mi pregunta es la siguiente. Imagínate que nos estamos perdiendo en el debate. No importa cuánto gana alguien. ¿Por qué no? A lo mejor cortamos y quitamos a gente, nos quedamos con un presupuesto
y que el director o el secretario o el titular tenga la posibilidad de manejar los recursos administrativos, financieros, burocráticos, materiales como quiera, pero que dé resultados y que allí se defina cómo gana cada quien. Porque a lo mejor tú me hablas de productividad y me dices, no son, si es productividad, si alguien tiene que ganar mucho, que gane mucho, si alguien gana, pero que nos preocupemos por otro tema, que son los resultados. ¿Qué opinas? No, totalmente de acuerdo, pero habría que cambiar ahí fuertemente la ley. Pero yo estoy completamente de acuerdo con eso. De hecho, cuando me tocó ser funcionario público, me comentaban, ¿no? Mi área cuesta X cantidad de dinero, ¿no? Que de hecho costaba casi 5 veces lo que yo ganaba, ¿no? Hasta yo decía, mejor a quién corro, ¿verdad? Para que yo trabajo más o lo puedo administrar más. Yo creo que es una forma de darle flexibilidad al trabajo del funcionario público y que realmente pueda dar resultados. E inclusive yo creo que pueden ser cifras más favorables de las que se están manejando actualmente, ¿no? El problema es esa rigidez que tiene el sector público, que muchas veces por tratar de cuidar la cuestión de la corrupción, la acrecenta y hace muy ineficiente el funcionar del aparato público, pero esa sería una idea excelente que aplica en muchas empresas y eso debería ser la norma aquí en el gobierno. Me ha llamado la atención de que el tema se ha transferido a la corrupción y a la falta de controles, en lugar de la flexibilidad y a la modernización. Mi pregunta es esta, no es y perdón que lo diga con estas palabras, no es un crimen contra la lógica decir, lo que queremos es transparencia y menos corrupción. Por ende, bajamos los sueldos de los funcionarios públicos. Es exactamente en contra de la lógica. Baja el sueldo y si no tienen de qué vivir, buscarán maneras chuecas o bonos discrecionales para compensar este jueguito. Mi pregunta para ti es, ¿qué opinas al respecto? 2, se ataca mucho a José Antonio Meade del gobierno de Peña Nieto. ¿Quién va a gobernar? Evidentemente, el que va a gobernar y el que ha asumido cada una de las responsabilidades que ha tenido a lo largo de más de 20 años de trayectoria es José Antonio Meade. Y yo creo que tienes razón. A ver, un servidor público debe ganar en función de la responsabilidad que tiene, pero debe haber límites y debe haber transparencia. Y yo creo que también es un tema de eficiencia. A ver, cuando les platicaba que bajamos los salarios, los bajamos por un tema de congruencia, porque sabíamos que si seguíamos con ese nivel de gasto corriente al término de la administración nos iba a ir muy mal, íbamos a salir muy mal calificados. Y segundo, porque eso nos permitió contratar nuevos policías. Entonces yo creo que es un tema de eficiencia y de distribución del gasto, y ahí al único que le salen bien las cuentas es a José Antonio Meade. Por eso yo creo que vamos a votar y por eso va subiendo en las encuestas por José Antonio Meade. Muchas gracias. ¿Te quedan 12 segundos? Me quedan 13 segundos, pues es el mejor, es el único que no tiene un señalamiento en su contra y que ha acreditado eficiencia en sus responsabilidades. Jorge, tú mencionaste la OCDE y hablaste de competitividad. Yo te quiero hacer una pregunta que he hecho Sergio 3 veces, pero que parece que nadie la contesta. Si yo soy un funcionario muy eficaz en el sector privado o en el sector público y soy el mejor elemento, y a mí me vas a bajar el sueldo o me vas a traer con muy pocos recursos al sector público, el sector privado se va a llenar de la mejor gente. ¿Por qué no empezamos ya a pensar en incentivos y en largo plazo? ¿Cómo le responderías a Sergio esta pregunta que le he hecho reiteradamente en la mesa? Porque el servicio público tiene un objetivo específico. Trabajar con el corazón. No, tiene el objetivo de servirle a los ciudadanos en un marco, no hay que olvidarlo, democrático. El incentivo democrático es precisamente que el buen servidor público es reconocido por su comunidad y en el caso de los buenos alcaldes, pues pueden ser reelectos. Recordarán que precisamente por eso ya modificamos el marco electoral en nuestro país. Se trata de que el reconocimiento social se traduzca precisamente en esta palomita, en este premio. ¿Y de qué premio come la gente con el reconocimiento social? Evidentemente tenemos que tener salarios que sean dignos, pero también salarios que no tengan, como hoy, te doy un ejemplo concreto, en el caso de los consejeros de Pemex, 5 consejeros nos cuestan 15 millones de pesos. Esa es la disparidad que no podemos permitir, por eso tenemos que llegar a un equilibrio de la manera como te lo estoy planteando. Y también impedir estos casos como el de Alejandro Gutiérrez, en Chihuahua, que ahora es procesado, que Se acabó el tiempo. Bueno, gracias. Sí. Vamos a las conclusiones. Vamos a tener en esta ocasión 2 minutos para las conclusiones. Como le tocó a Abel empezar en esta última ronda de preguntas, vamos a empezar con Ana Lilia. Tienes 2 minutos para ofrecernos tus conclusiones sobre este tema. ¿Debemos
bajar o no el sueldo de los funcionarios públicos, de los altos funcionarios. Déjame añadirle un poco más, porque ya vimos que todos están de acuerdo. ¿Cómo se los bajamos, con qué criterios y cómo aplicamos esta medida? Ana Lilia, 2 minutos. A ver, lo dice la Constitución, en función de la responsabilidad. Yo lo que creo es que hay que transparentar, efectivamente, hay mucha discrecionalidad. Y de verdad, yo soy una convencida, no es que quiera llevar el tema a la corrupción, es que es un clamor social y es que estamos indignados y ofendidos todos de ver cuánto escándalo hemos visto. Y sí necesitamos tener control y sí necesitamos que no haya, por ejemplo, moches entre los diputados, que los diputados estén acusados hoy de dar moches para obtener un ingreso adicional como si ganaran poco. Eso es una pregunta. Sí necesitamos saber cuánto gana una persona y cuánto tiene y que lo declare. Entonces yo creo que también es un tema de transparencia, es un tema de eficiencia y yo creo que hoy la sociedad por eso más que nunca tiene que revisar puntualmente las propuestas de cada uno de los candidatos. Pienso, por ejemplo, perdón, no sé el tema, pero en el salario, este ingreso básico universal que propone el Frente, y digo, bueno, ¿de dónde van a salir esos recursos? ¿Y por qué el dinero que se necesita y que puede ser más eficiente en un lado se le va a dar a donde no necesita? Entonces son los temas que nos tenemos que plantear y lo que vamos a definir el próximo 1 de julio. Oye, siguiendo rapidísimo, te queda algo de tiempo. Perfecto. También es un tema de justicia. Los ciudadanos pensamos que la gente, muchos funcionarios ganan mucho, pero no hay resultados. ¿Cuánto estarías dispuesto tú a pagarle, si eres realmente la responsable del ramo, a un funcionario que pudiera reducir, vamos a suponer los secuestros, si no a 0, a 3 al año? No, bueno, merece un gran incremento, pero con reglas claras, que no sea discrecional y que tengamos indicadores para medirlo puntuales y muy claros. El tema no es el sueldo, es el modelo administrativo y la eficiencia. Y que tengamos resultados concretos. Perfecto. A ver, José Antonio Meade, como secretario de Desarrollo Social, sacó de pobreza extrema 2.1 millones de personas. Lo dice el Coneval, no lo decimos nosotros. Entonces, eso es eficiencia. No cobró nada más por hacerlo, por supuesto. Ana Lilia, gracias. Gracias. Jorge, tienes 2 minutos para tus conclusiones. Reducir la nómina en mandos medios y en mandos altos del gobierno federal nos podría representar un ahorro de más o menos 60 mil millones de pesos. Lo que estamos planteando a través Perdón, de esta... eso no es lo que nos dicen, Sí, por es lo que menos cada los número cambia presupuestos, ¿eh? Es no lo que nos dice el presupuesto. Sí. Lo que nosotros tenemos y hemos estudiado a través de la construcción de, por ejemplo, el presupuesto de egresos de la Federación, haciendo un análisis riguroso, evidentemente habría que hacerlo a profundidad, pero haciendo un análisis riguroso, es que nos podríamos ahorrar esta cifra. Pero lo importante es que la población debe de saber que existe la voluntad y que las cosas se tienen que hacer. El Sistema Nacional Anticorrupción fue un mecanismo legal que, a pesar de la oposición del PRI, recordemos, lo votamos a favor. No, pero recordemos que hubo un momento, Y hay que lo decirlo, votamos en ese hubo un sexenio. momento en donde se atoró y fue la sociedad civil la que a través de la presión social lo pudo destrabar y solo así pudimos llegar a la votación del Sistema Nacional Anticorrupción. Recordemos, coloquialmente se conoce como la Ley 3 de 3 y en esta ley tuvimos este interés político que nos parece ahora en este momento ningún partido político lo puede regatear. Ricardo Anaya está planteando la reducción de los gastos de representación, está planteando la reducción de los gastos en los seguros médicos, que se terminen, para decirlo claramente, esas camionetotas, esos escoltas que muchos altos funcionarios traen. Ahora lo pueden ver en los hechos, los diputados del PAN, quienes llegamos a tener un vehículo, tenemos un pequeño vehículo híbrido y anteriormente veíamos toda esta parnafernalia que distinguía dolorosa y penosamente a la política mexicana, con camionetas suntuosas, con escoltas, con gente que acompañaba a los diputados que tan mal calificados estamos, pero era precisamente por este tipo de medidas que no recogían la sensibilidad ni el lamento y la exigencia legítima que tienen hoy los ciudadanos. Por eso, con valentía, Ricardo Anaya y en Por México al Frente vamos a llegar hasta poder establecer un mecanismo de austeridad, de eficiencia y de eficacia que está demandando la población. 2 minutos. Sí, muchas gracias. Bueno, el gobierno, cuando hay un problema fiscal o hay un problema macro, un choque externo, pues siempre le pide o nos pide a la gente nuestro sacrificio. ¿Y cómo lo hace? Pues vía más impuestos, nos sube las tasas de impuestos de diferentes impuestos, nos inventa nuevos impuestos, o bien, ¿no? Una forma muy fácil que es vía una menor provisión de bienes y servicios públicos. Entonces, eso es lo que siempre vemos cuando hay una crisis. Entonces, ¿qué es lo que la gente está pidiendo? Pues la gente está pidiendo también un esfuerzo
esfuerzo por parte de los funcionarios, como que no ve esa corresponsabilidad. Y este es el punto que AMLO, Miguel López Obrador, está poniendo sobre la mesa y está poniendo en el debate, ¿verdad? Diciendo, bueno, este es un problema que hay que atacar, hay que arreglar. Él lo hizo en la Ciudad de México, él buscó mecanismos para poder bajar esa parte tan importante que es el gasto gubernamental. Obviamente ahorita de las cifras ya no nos queda tiempo para hablar de ellas, pero juntando de poquito en poquito que puede ser, por ejemplo, el paquete completo de prestaciones que tiene un funcionario público, ¿no? Desde el personal que tiene a su cargo, el servicio de la oficina, una serie de cosas que llegan a cuadruplicar o quintuplicar lo que es el puro gasto del funcionario, pues son números que sumando pueden hacer que los números sean en una situación mucho menos gravosa para la gente. Lo que está pidiendo la gente precisamente es un sacrificio parejo de todos los funcionarios públicos, es un sacrificio pues en cuanto que puedan ellos sacrificar parte de su sueldo, porque lo ven como un agravio, ¿no? Decían de las camionetotas, decían las prestaciones. La verdad, a mí me llama mucho la atención, ahorita lo comentaban hace rato, no decimos el nombre del personaje, ¿verdad? Pero a mí me llama mucho la atención de muchos políticos de todos los partidos que llevan buen rato sin trabajar. Y uno los ve viviendo bastante bien y sin ningún problema, ¿no? Entonces, por eso que mucha gente piensa que trabajar en el gobierno pues es... Se nos acabó el tiempo. Bueno, y se nos acabó el tiempo para el programa completo. Ha sido un placer escuchar los argumentos. De eso se trata este programa, de escuchar argumentos que nos puedan convencer. Usted, ¿por quién se dejó convencer? ¿Alguno de ellos lo ha convencido a usted? Esto es muy importante porque el voto del próximo 1 de julio va a depender de usted que nos está viendo. ¿Quién te convenció a ti? A mí me convence que la gente pueda cambiar de opinión. Y eso se los preguntamos, no importa cuál sea su partido, cuál es el argumento que para ustedes puede llevar a México a la prosperidad de mejor manera. Muchísimas gracias a todos ustedes. Pero nos vemos el próximo lunes. Hasta entonces. Gracias.